Hola a todos. Una vez que tenemos el programa instalado ya estamos listos para empezar a trabajar en Inkscape. Así que lo primero que vamos a hacer es un reconocimiento de su interfase, de su pantalla y de todos los elementos que podemos ver alrededor de nuestra hoja en la cual vamos a trabajar. Para eso vamos a ir analizando parte por parte de manera tal de que nos empecemos a familiarizar con este nuevo entorno de trabajo. En la parte superior de la pantalla de Inkscape tenemos una primera barra que se denomina menú principal, a donde están las palabritas archivo, edición, ver, etcétera, que es muy parecida a la primera barra que se aparece en todos los programas que estamos acostumbrados a usar. Más adelante vamos a ir viendo todas las opciones, ahora solamente vamos a reconocer esta interfase. En la zona izquierda de la pantalla tenemos otra barra que se encuentra a la izquierda y vertical, que se denomina barra de herramientas. Estas son las herramientas principales que tiene el programa. Cada vez que nosotros seleccionamos una de estas herramientas, la barra que se encuentra debajo del menú principal va a cambiar para mostrarnos las propiedades de cada una de las herramientas que vamos seleccionando. Esa segunda barra que se encuentra debajo del menú principal en la parte superior de la interfase del programa se denomina control de herramientas o propiedades de la herramienta. Y como les decía, va a cambiar en la medida que nosotros vayamos seleccionando las distintas herramientas que se encuentran a la izquierda. En la parte derecha de la pantalla tenemos tres elementos. La primera barrita, una barrita gris que aparece y que se desplaza hacia arriba y hacia abajo, es el scroll vertical de la ventana que nos va a permitir movernos en nuestro lienzo de trabajo. Sobre todo cuando nuestro lienzo de trabajo se encuentre grande y nosotros estemos trabajando y necesitemos ir hacia una parte u otra de este lienzo. En la parte inferior, si ustedes se fijan, tienen exactamente lo mismo para desplazarse de manera horizontal. Bien, esto entonces nos permite desplazarnos dentro de nuestro documento en el cual estamos trabajando. Volviendo a la parte derecha de la pantalla, tenemos, como les decía, otras dos barras con un montón de iconitos que se encuentran alineados verticalmente. La primera se denomina barra de comandos. Bien, ya también vamos a empezar a aprender para qué sirve cada uno de esos iconitos. Y la barra que sigue, que está justo al borde de la pantalla, se denomina barra de control de ajustes. Bien, más abajo tenemos más barras de herramientas y debajo del scroll horizontal tenemos la paleta de colores. La paleta de colores tiene su propio scroll que permite desplazarnos en toda una muestra de colores que después vamos a poder utilizar para ir pintando las formas, textos y demás que nosotros vayamos implementando o agregando en nuestro diseño. Debajo de esa barra o paleta de colores tenemos, y debajo del scroll también, tenemos una última barra que se denomina barra de estado, y en esta barra de estado tenemos algunos datos importantes. Por ejemplo, tenemos el nombre de la capa en la cual estamos trabajando, ya más adelante vamos a ver el concepto de capa. Y cuando nosotros hacemos algún objeto, ¿sí?, en esa capa, nos van a aparecer algunos datos sobre relleno, sobre trazo de ese objeto, ¿bien?, que nos va a permitir, fíjense, ir, por ejemplo, al seleccionar un color, nos va a dar ahí abajo, ¿sí?, los datos del color que hemos seleccionado. Por otra parte, en la última esquinita, digamos, la esquinita derecha inferior del programa, tenemos dos datos que son importantes, que es la ubicación, por ejemplo, de esta forma que yo he dibujado en el eje X y en el eje Y de las coordenadas. Entonces, a medida que yo muevo esta forma, va a ir cambiando su ubicación en el espacio. Y más, acá tengo una letra Z que dice 70%, y eso me está indicando el tamaño en el cual estoy visualizando esta hoja, este lienzo, dentro de mi espacio de trabajo. Desde allí yo podría acercarme, si varío ese número, en lugar de 70, por ejemplo, pongo 100, me acerco a la hoja. También tenemos dos flechitas que nos permiten ir haciendo un incremento en el zoom o de la misma forma hacer que decrezca este zoom e irnos alejando. Pero en reglas generales no vamos a utilizar ese control para el zoom, sino que es más práctico, más útil utilizar una combinación de teclas, bien, apretando la tecla control, bien, y girando la ruedita del mouse, que se llama scroll en el mouse,
podemos acercarnos o alejarnos del documento de una forma muy simple. De esa manera nos alivia de alguna manera el trabajo, porque cuando nosotros estamos trabajando en nuestro lienzo es bastante más sencillo presionar la tecla control y movernos, ¿sí?, con el zoom, que venir hasta este control de el zoom que tenemos acá abajo, o lo que sería lo mismo, ir a la lupita que se encuentra en la barra de herramientas y que luego en la barra de propiedades que se abre en la parte superior de la pantalla también nos permitiría acercarnos y alejarnos. Bien, como ustedes pueden ver, hay varias herramientas que nos permiten hacer lo mismo y en nosotros está descubrir cuál nos resulta más práctica. En la parte central de nuestra pantalla de Inkscape tenemos todo nuestro espacio de trabajo. Está compuesto básicamente por la hoja o lienzo sobre la cual nosotros vamos a armar nuestro diseño y todo un espacio alrededor, que es bastante amplio, que podemos utilizar también para ir colocando algunos elementos o ir construyendo ciertas cosas que luego deseamos incorporar adentro del lienzo. Es decir que todo este espacio externo a la hoja también lo podemos utilizar en el momento en que tengamos que dibujar o mover nuestros elementos. Muy bien. Además de la opción que les indiqué para poder acercarnos y alejarnos a través del control del teclado y el scroll del mouse, hay otro control que nos va a ayudar muchísimo a manejarnos con el lienzo de trabajo, que consiste en presionar la barra espaciadora y hacer un clic con el mouse. Esta combinación de barra espaciadora y mouse nos permite desplazarnos en el documento, con lo cual si nosotros estamos cerca, por ejemplo, de nuestro documento, presionando la barra y moviendo nuestro mouse, podemos ir de un lugar al otro, bien, para poder de esa forma manejar nuestro documento. Perfecto. Vamos ahora a concentrarnos en estas pequeñas reglitas que se encuentran en la parte superior de la pantalla. Esa regla que se encuentra en la parte superior y esta otra que se encuentra al costado izquierdo de la pantalla de Inkscape son también herramientas útiles. La regla en este momento está configurada en milímetros, ya que cuando se ha creado este archivo, por defecto las reglas vienen en milímetros. Ya vamos a aprender cómo podemos cambiar la unidad de medida para hacer que nos sirva todavía más la regla a nuestro propósito. Esa regla, tanto como la que está a la izquierda, nos van a permitir otra cosa más que es muy interesante, que es, haciendo clic sobre la regla, traer lo que se denomina una línea guía. La línea guía es como una línea borrador que puedo utilizar para, por ejemplo, alinear mis objetos, ¿sí? Y que es una línea que luego, por ejemplo, si yo imprimiera esta hoja, no se imprimiría. Es una línea que, como les digo, funciona a modo de guía o borrador. Así como yo arrastré una línea guía desde la parte superior del lienzo, puedo también arrastrar una línea guía desde la regla que se encuentra a la izquierda. Las líneas guías, por ejemplo, se utilizan mucho para marcar los bordes o los márgenes del lienzo de trabajo en el caso de que yo necesite dejar un espacio y, por ejemplo, ir acomodando mi diseño en la parte interna de ese margen. ¿Bien? Entonces, la línea guía viene a ser una herramienta para utilizar provisoriamente y para poder disponer los elementos o respetar ciertos márgenes, etc. Cuando utilizamos líneas guías hay algunas cosas que nos sirve saber. Por ejemplo, las líneas guías habitualmente tienen un pequeño circulito, ¿sí?, desde el cual, por ejemplo, podemos moverlas, ¿sí? Y también, si lo deseamos, podemos eliminarlas arrastrándola a la línea guía nuevamente hacia la regla y soltándola sobre la regla. De esa manera podemos eliminar una línea guía. Otra cosa interesante es que Inkscape nos permite bloquear las líneas guías de manera tal de que a veces cuando nosotros queremos mover un objeto sin querer hacemos clic en la línea guía, movemos la línea guía y demás. Entonces, para poder dejar las líneas guías fijas, lo que hacemos es hacer clic en un pequeño candadito que se encuentra justo en el vértice de las dos reglas, y una vez que hacemos clic en ese candadito, si ustedes se fijan, en las líneas guías desaparece el pequeño circulito y pasa a haber una cruz. Esa cruz nos indica que las líneas guías están bloqueadas. De esa manera yo puedo hacer clic sobre la línea guía, pero no la voy a poder mover.
Otra cosa importante al trabajar con líneas guías es que a veces cuando nosotros estamos trabajando, ciertas líneas guías nos obstaculizan la visual de nuestro diseño y podemos desear en cierto momento no estar viendo esas líneas guías. Para poder hacer que esas líneas se oculten, vamos arriba a el menú principal y hacemos clic en el botón ver. En ese botón ver, si ustedes se fijan, está la opción guías. Cuando la opción guías tiene ese pequeño tilde al costado es porque las guías se pueden visualizar. Si yo ahora le hago clic a guías, lo que hago es ocultarlas. No las he eliminado, las he ocultado. De manera tal que cuando las vuelva a necesitar, puedo ir nuevamente a ver, a hacer clic en guías y voy a volver a tener las líneas guías en el mismo lugar en el que estaban. Ese mismo botón ver que se encuentra en el menú principal nos va a permitir abrir y cerrar o visualizar y dejar de visualizar todos los elementos que se encuentran en pantalla. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ocultar las reglas o mostrarlas en el caso de que estén ocultas, desde la opción mostrar ocultar podemos habilitar o deshabilitar las reglas, o en el caso de alguna ventana que a lo mejor no veamos, como por ejemplo la barra de comandos, fíjense que acabo de eliminarla, si de repente se borra una ventana, un menú que yo ya no puedo ver, lo que tengo que hacer es ir a la opción ver, mostrar, ocultar, ubicar cuál es la herramienta que no estoy visualizando y desde esta misma opción puedo habilitarla nuevamente. Ahora que ya conocemos las diferentes ventanas y elementos que me aparecen en la pantalla de Inkscape, vamos a pasar a algo muy importante que es la configuración de este lienzo de trabajo. Cuando nosotros abrimos el programa, por defecto, Inkscape nos crea un lienzo, pero no necesariamente tenemos que trabajar sobre esa hoja, ese tamaño de hoja y demás, sino que nosotros tenemos el control absolutamente de todo lo que queremos configurar en ese documento de trabajo. Para poder configurar nuestro lienzo, nuestra hoja de trabajo, vamos a ir al menú principal, al botón archivo, y desde allí vamos a buscar propiedades del documento. Cuando hacemos clic nos va a aparecer esta ventana en donde nosotros podemos configurar todas las cuestiones relativas a este archivo particular sobre el cual estamos trabajando. Vamos a analizar un poquito esta ventana. Lo primero que nos aparece es la unidad de visualización, o lo que sería lo mismo, la unidad de medida que va a tener este documento. ¿Se acuerdan cuando les conté que mi regla estaba configurada en milímetros? Bueno, desde este punto es a donde yo puedo cambiar la unidad de medida de todo mi documento. Por lo tanto, si yo ahora lo pongo en centímetros, fíjense ustedes que cambia la unidad del documento, cambia la regla, que a partir de ahora ya no me va a marcar en milímetros, sino en centímetros, y también ha cambiado mi regla vertical. Más abajo tenemos la posibilidad de poner una orientación al papel. Por defecto la orientación es vertical, pero si ustedes lo desean también pueden hacer clic en horizontal y la hoja pasa a ser ahora horizontal. Más abajo está la posibilidad de personalizar el tamaño de mi hoja. Eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante, pero básicamente lo que permite Inkscape es no solamente elegir entre estas opciones de tamaño de página, sino también crear tu propio tamaño de página, de acuerdo, por ejemplo, si tenemos que imprimir en una hoja de un tamaño especial. Más abajo hay una opción de escalar, que por el momento la vamos a dejar así como viene. Y al final tenemos algunas opciones de visualización de este documento. Por ejemplo, por defecto mi hoja se ve blanca. Eso no quiere decir que tenga un fondo blanco. Por ejemplo, si yo a mi hoja le pusiera otro fondo, bien, esto tampoco quiere decir que se van a imprimir todos esos cuadraditos. El color de fondo es simplemente cómo me gusta a mí visualizar mi documento. Y para trabajar les recomiendo que dejen su hoja en blanco.
simplemente tengan presente lo que les acabo de explicar, que esto no quiere decir es que la hoja tenga un fondo blanco, sino simplemente que es una forma de visualizar que nos permite ir trabajando con el resto de los elementos sobre un fondo que tenga contraste. Bien, bien, no vamos a entrar en la opción mostrar, vamos a ir sí a la opción borde. Por defecto Inkscape me muestra el borde de la hoja, pero si yo destildo esta opción, fíjense que no veo el borde de la hoja. Esto más que nada lo explico porque si de repente se les llegase a abrir y no encuentran la hoja, este puede llegar a ser el motivo, ¿bien? Por lo tanto, tildando la opción mostrar borde de papel, nuevamente me vuelve a aparecer mi lienzo de trabajo. Más abajo tengo la opción, que esto es a gusto, digamos, de cambiar el color del borde. Vuelvo a repetir, este color de borde no es que se va a imprimir. Supongamos que yo le pongo rojo a mi borde. No es que ese borde rojo de la hoja se va a imprimir. Este borde rojo es nada más un elemento de contraste que me permite separar la hoja del fondo, a los fines de que yo nada más vea mi hoja, ¿bien? Pero esto no es algo imprimible. Por ahora vamos a volver a dejarlo gris, que es lo más práctico para trabajar. Dentro de la misma ventana propiedades del documento, tenemos otras pestañitas, de las cuales vamos a ver algunas en este momento. Por ejemplo, la de las guías. Las guías me permiten desde este lugar poder cambiar el color de esas liñitas que les expliqué que podían poner justamente como líneas borrador a los fines de poder utilizarlas, por ejemplo, para ubicar objetos o para marcar un margen. ¿De qué nos sirve cambiar el color de las guías? Básicamente porque si nosotros tuviéramos un elemento del mismo color o color parecido a la guía, nos sucede que al superponerlos es bastante más complicado poder ver estas guías. Entonces, haciendo clic en el color, podemos cambiarlo a ese color para que las guías sí tengan un poco más de contraste con los objetos. Al costado tenemos otra pestaña que se denomina rejillas y que nos permite configurar la herramienta de rejilla, que es como una cuadrícula, que también es una línea que no se imprime y que nos permite, como les decía, trabajar para ubicar objetos y demás. Primero lo que voy a hacer es activar la rejilla para poder verla en el documento. Bien, desde el botón ver hago clic en rejilla de página y ahora me aparece esta rejilla que yo puedo configurar desde este lugar. A esta rejilla yo también le puedo cambiar el color, como habíamos visto, por ejemplo, para que se diferencie de las líneas guía. Y puedo cambiarle algo que es muy importante, la unidad de medida. Si yo mi documento lo configuro en centímetros, me conviene que mi cuadrícula también esté configurada en centímetros para que yo pueda utilizar estos cuadraditos como a mí más me sirva. Por ejemplo, voy a hacer una cuadrícula con un espaciado de 1 centímetro. Bien, al colocar 1 acá como la unidad de medida se entiende que es 1 centímetro. Si yo hago ese cambio en mi rejilla, ustedes fíjense acá, voy a llevar mi lienzo bien hasta arriba de la regla. Miren la regla y pueden apreciar que cada una de las líneas de esta cuadrícula se encuentra en 1 centímetro. Bien, así como la puse a 1 centímetro, la podría poner a 5 centímetros, por ejemplo, y crear una cuadrícula mucho más grande. Entonces yo ahora puedo acomodar mi lienzo y puedo utilizar estos recuadros que me marca la cuadrícula, por ejemplo, para ubicar mis elementos en una forma más simétrica. Bien, esto sería entonces la rejilla. Si ustedes se fijan de nuevo en esas pestañas, hay una pestaña más que se denomina color. Esta es la última que vamos a explicar dentro de las propiedades del documento, ya que las otras hacen referencia a cuestiones más particulares que de ser necesarias las vamos a ver más adelante. En esta pestaña color vamos a ir a la opción perfiles de color disponibles y lo que vamos a hacer es seleccionar este perfil de color que se denomina sRGB y tiene después un código, que es el perfil de color que nos va a servir para trabajar en nuestros trabajos. El perfil de color básicamente es una forma de componer los colores. Algo de eso vimos a principio de año. En este caso vamos a usar la composición RGB y más adelante vamos a seguir ahondando en los diferentes modos de color. Pero para configurar nuestros documentos de trabajo, por el momento vamos a utilizar este. Teniendo ya configuradas las propiedades de mi documento, voy a cerrar esta ventana y ya tengo listo mi lienzo de trabajo para comenzar. Para terminar este video tutorial sobre la interfase de Inkscape,
vamos a hacer un breve recorrido por la ventana Archivo, que es la que nos permite la manipulación justamente de los documentos adentro de este programa. Dentro del menú Archivo vamos a detenernos primero en las opciones de guardado, que son las que nos permiten ir haciendo un guardado provisorio o un guardado definitivo del trabajo de la composición que estamos haciendo en Inkscape. Supongamos que realizamos un diseño, en mi caso hice este pequeño Mickey azul, y queremos guardarlo, por ejemplo, para continuar trabajando en otro momento. Si este es el caso, nosotros necesitamos guardar nuestro archivo en un formato editable. Todos los programas tienen un formato nativo en el cual guardan sus archivos. En el caso de Inkscape, el formato se denomina SVG. Cuando guardamos nuestro archivo como SVG, lo guardamos en el formato de Inkscape y solamente este programa va a poder abrirlo. La primera vez que vamos a guardar nuestro trabajo, vamos a elegir la opción Guardar como. A través de esta ventana, primero vamos a elegir la ubicación que le vamos a dar a ese archivo, por ejemplo, en mi caso, en el escritorio. ¿Bien? Ustedes pueden guardar en el escritorio, pueden hacer clic en su equipo y buscar en qué disco o dispositivo desean guardar este archivo. A continuación vamos a nombrar este archivo. Generalmente los trabajos se entregan siempre colocando como nombre del archivo el apellido, un guión y el número de trabajo práctico. Bien, esto sería un ejemplo. En la parte de abajo del nombre me aparece el tipo de archivo y si ustedes hacen clic allí, verán que se despliega una enorme variedad de formatos de archivo. Por el momento nosotros nos vamos a manejar con el primero, que es el formato, como les comentaba, nativo de Inkscape, que se denomina .svg. Todos los archivos que se guarden con esa extensión, con SVG, van a poder ser abiertos nuevamente por Inkscape y van a poder, sobre todo, seguir siendo editados. Una vez que hacemos esto, le vamos a dar clic a guardar. Mi archivo ya está guardado en el escritorio de mi máquina. Aquí lo pueden ver. Y esto le puede suceder a ustedes al principio cuando empiezan a trabajar, y es que mi archivo de Inkscape no está teniendo un icono que me permita identificarlo como un archivo de Inkscape. Y eso es simplemente porque al ser el primer archivo que yo creo con el programa, tengo que asociarle el programa para que Windows lo reconozca como un archivo nativo de ese programa. Si a ustedes les sucede esto, lo que van a hacer es lo siguiente. Se van a parar con el mouse sobre el archivo que acaban de guardar, van a hacer clic con el botón derecho y van a ir a la última opción de esta ventanita emergente que se denomina Propiedades. Al hacer clic en Propiedades, les va a aparecer una ventana como esta, en donde ustedes van a poder cambiar el programa, por decirlo así, que abre este tipo de archivo. Por el momento me aparece a mi Internet Explorer, pero si hago clic en cambiar, puedo seleccionar otro programa para poder abrir ese tipo de archivo SVG. En mi caso no aparece Inkscape por acá, con lo cual voy a hacer clic a donde dice Más aplicaciones, tampoco aparece por acá, y voy a hacer clic donde dice buscar otra aplicación en el equipo. En ese momento Windows me abre la ventana donde están todos los programas instalados y lo que voy a hacer es buscar la carpeta a donde se encuentra el programa Inkscape, le voy a hacer dos clics y voy a buscar el archivo que se denomina inkscape.exe. Ese es el programa. Bien, hacemos clic, un solo clic, y le hacemos clic al botón abrir. Una vez que hicimos ese procedimiento, si ustedes se fijan, ahora me aparece ese icono asociado a mi archivo y en el escritorio todos los archivos que yo guarde desde Inkscape van a aparecer con ese icono. Una vez que hice esto, hago clic en el botón aplicar y luego en el botón aceptar, y de ahora en más todos los archivos que yo guarde con el programa Inkscape van a aparecer con el mismo icono del programa. Cuando yo deseo continuar trabajando con un archivo que he guardado anteriormente, voy a ir a la ventana archivo nuevamente, a la opción abrir.
Haciendo clic en la opción abrir, me voy a dirigir al lugar a donde guardé el documento, lo voy a buscar, ¿sí? En mi caso era este que guardamos recién, lo voy a seleccionar, le voy a hacer clic en el botón abrir y ya tengo mi documento nuevamente listo para editar. Una vez que yo abrí mi archivo, si mi archivo ya estuvo guardado una primera vez en la cual yo le puse nombre y ubiqué ese archivo, a partir de ahora, cada vez que yo quiera guardar este documento, voy a ir a archivo, a la opción guardar, ya no guardar como, a menos que deseara, por ejemplo, crear una copia de este archivo. Pero si yo quiero simplemente hacer algún ligero cambio en mi archivo y volver a guardarlo, simplemente voy a ir a archivo, guardar. Y simplemente haciendo clic en guardar, este archivo que yo había guardado en mi escritorio, ahora contiene los últimos cambios que hice en esta segunda vez que trabajé en Inkscape. Así entonces vamos a guardar cuando trabajamos con Inkscape. ¿Qué otra opción nos da esta ventana? Tenemos la opción de cerrar un documento una vez que hemos terminado de trabajar, por ejemplo, y si hemos realizado algún último cambio, nos aparecerá esta ventana donde nos hace acordar, digamos, el programa de que debemos guardar esos últimos cambios. Hacemos clic en esa opción y ya se encuentra guardado el archivo. La ventana archivo, además de las opciones de guardar, tiene una opción que permite exportar el dibujo, el diseño que nosotros hicimos como una imagen que tiene un formato llamado PNG que nos permite, por ejemplo, a esta imagen imprimirla, insertarla en otro tipo de documento, por ejemplo, insertarla en un documento de Word, o insertarla en un PowerPoint, o insertarla en una página web, o enviarla por correo. Y para lograr hacer eso, hacemos clic en esta opción y nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana de exportación tiene 4 solapas arriba. Vamos a exportar este pequeño dibujo que yo hice con 3 de esas opciones. No vamos a tocar hoy la opción personalizado, pero sí es importante que ustedes vean las diferencias entre estas 3 formas de exportar nuestro trabajo. Cabe resaltar que una vez que nosotros lo guardamos como archivo PNG, este archivo PNG ya no es editable. Es decir, que si yo quisiera modificar algo en mi diseño, tendría que volver a abrir el archivo SVG. Entonces, vamos a exportar nuestra página. Cuando exportamos la página, lo que exportamos es todo el contenido de esta hoja, digamos, que tenemos como lienzo. Seleccionamos página, donde dice nombre del archivo, está la dirección a donde se va a guardar nuestro trabajo. Pueden ustedes hacer clic en exportar como y cambiar este lugar. Y una vez que hemos configurado todo esto, hacemos clic en la opción exportar. Se hace una barrita de progreso muy rápido y ya tengo aquí mi página exportada. Si yo a esta página le doy 2 clics, ya no se va a abrir en Inkscape, sino que se va a abrir en alguno de los visores de fotos que tenga mi computadora. En mi caso se abrió en este. Fíjense ustedes que el fondo se ve negro. Eso no quiere decir que el fondo de esta imagen sea negro, sino que el fondo de esta imagen es transparente. Con lo cual, si yo a este gráfico lo colocara sobre otra cosa, todo lo que es alrededor de este Mickey se vería transparente y dejaría pasar lo que está detrás. Lo que voy a hacer ahora es, para que ustedes vean la diferencia, colocarle a esta imagen, a este gráfico de Mickey, un fondo del tamaño de la hoja. Y vamos a volver a hacer la exportación de la imagen con el formato página. Cuando ahora la exportemos, vamos a ponerle un número distinto al nombre del archivo. La vamos a exportar y fíjense ustedes que ahora tenemos la página exportada, pero ya no es transparente, sino que tiene un fondo. Muy bien, esto sería para exportar la página completa. La segunda opción de exportación que vamos a ver se denomina dibujo. Y lo que va a hacer esta opción es exportarme únicamente lo que esté dentro de la página. En este caso, yo borré el fondo, porque si estuviera el fondo formaría parte del dibujo y de esa forma estaría exportando exactamente lo mismo que exporté con la página. Pero supongamos que yo tengo este dibujo y solamente deseo exportar este dibujo que hice acá. Voy a seleccionar la opción dibujo,
voy a colocar el nombre y la ubicación del archivo y le voy a dar clic a exportar. Fíjense ustedes que ahora tengo, además de la página con fondo, la exportación únicamente del dibujo, que si ustedes se fijan comparativamente pareciera un archivo más grande porque ya no me está exportando todo el espacio de la página, sino únicamente aquello que yo he dibujado. Muy bien. Para ver la tercera opción, que se llama selección, yo lo que voy a hacer va a ser clonar este Mickey. Bien, tengo dos Mickeys. Y ahora voy a seleccionar, le voy a hacer clic a uno, voy a presionar la tecla Control y la tecla Shift y voy a seleccionar los dos. Y teniendo los dos seleccionados, voy a ir a la opción de exportar la selección. Voy a colocarle el nombre del archivo, en este caso selección, y voy a dar clic a la opción exportar. Si se fijan ahora, voy a tener una manera de exportar solamente aquellas cosas que yo he seleccionado. Si en mi archivo de Inkscape yo seleccionara un solo Mickey, al cual por ejemplo le podremos cambiar el color para que ustedes vean la diferencia, y hago clic en selección, voy a exportar, vamos a cambiarle el nombre, bien, exportar únicamente ese Mickey que tengo seleccionado, que se me exportó con un pedazo de oreja del otro Mickey. ¿Bien? ¿Por qué? Porque formaba parte de mi selección. ¿Correcto? Entonces, estas tres alternativas de exportación me van a permitir seleccionar o la exportación de toda la página, con lo cual se exporta todo el tamaño del lienzo, incluido este fondo. La exportación del dibujo, todo lo que esté dibujado pero sin el fondo, o la exportación de una selección, siempre y cuando yo seleccione algo, bien, tengo que haber seleccionado algo y eso va a ser lo que se va a exportar.